Bienvenido al universo de la original Banda El Limón, la agrupación musical mexicana que ha ganado reconocimiento internacional por su estilo único y atractivo duradero. La original Banda El Limón, a menudo denominada simplemente Banda El Limón, es una reconocida banda mexicana especializada en instrumentos de metal que ha tenido un impacto significativo en la escena musical regional. Su convincente viaje musical se remonta a 1965, cuando se estableció en El Limón de los Peraza, Sinaloa, México. La banda surgió de los sueños de sus fundadores, Graciano Chano Castro y Fernando Camacho Álvarez, quienes deseaban llevar su amor por la música a la vida de su comunidad, infundiendo reuniones y eventos de celebración con las conmovedoras melodías de la banda sinaloense. Inspirándose en el exuberante paisaje y el espíritu indeleble de su tierra natal, la original Banda El Limón permitió que su música reflejara sus raíces. Los tonos dulces de trombones, clarinetes y trompetas se mezclaron a la perfección, recreando el ambiente del México rural. Hoy, nos embarcamos en un viaje en el tiempo, explorando las carreras de cada cantante que ha contribuido con su voz al sonido icónico de la banda a lo largo de los años. A medida que la banda creció, presentaron más miembros. No pasó mucho tiempo antes de que el grupo floreciera hasta convertirse en una banda de pleno derecho, resonando el sonido tradicional de sinaloense. Su éxito se consolidó y se convirtieron en un nombre muy conocido en todo México. La resiliencia sembrada por los fundadores de la banda continúa afectando su éxito en la actualidad. A raíz de la adversidad, la original Banda El Limón continuó avanzando hacia nuevos horizontes y desafíos, fortaleciendo su legado manteniéndose fiel a su esencia musical. La banda trabajaba los fines de semana en Mazatlán, regresando a su pueblo entre semana. Al paso del tiempo decidieron quedarse a radicar en ese puerto. Es así como músicos mazatlecos ingresan a la banda. Así llegó el invaluable aporte de Salvador Lizárraga, Trinidad Plasencia y Salvador Tirado. La banda otorgó el mando, dirección y representación a Salvador Lizárraga en el año 1976 por su profesionalidad y amor a la agrupación. A lo largo de 6 décadas, la original Banda El Limón ha seguido evolucionando y su repertorio se ha expandido para incluir música, baladas y música romántica de estilo norteño, todo ello impregnado de su distintivo estilo banda. Su capacidad para adaptarse preservando su esencia ha sido la piedra angular de su longevidad. De hecho, su discografía comprende más de numerosos álbumes y cada lanzamiento marca un nuevo capítulo en la historia de la banda. Un testimonio de su dedicación y resiliencia, en medio de paisajes musicales cambiantes, Banda El Limón persiste como un modelo de tradición, adaptabilidad y arte. Banda Limón fue la primera en utilizar equipo de sonido y vocalista, siendo este el Güero Tacho el primero, con quien solo se presentarían en vivo. No fue hasta finales de los años 1980 que el colectivo floreció hasta convertirse en la sensación prodigiosa que son hoy. A este le siguió el primer vocalista oficial en discografía, Julio Preciado. En 1990 firman contrato con la compañía de discos Fonorama en Guadalajara, Jalisco, con quien lanzaron su primer material discográfico, Puro Mazatlán, con la voz de Julio Preciado, grabando con este un total de 4 discos de larga duración, obteniendo sus primeros éxitos discográficos: Juan Marta, Tu Buen Camino, El León de la Sierra, A Quien No Le Gusta Eso, La Muela, Leña de Pirul, La Caída de un Monarca, Al Ritmo de la Banda, Dos Gotas de Agua, María de Jesús, entre otros. En 1992 le adhieren al nombre la original Banda El Limón en sus producciones. Preciado sale de la agrupación para irse a Banda El Recodo. En su lugar llega Jorge Cordero, famoso en su niñez por su participación en el programa televisivo Juguemos a Cantar, grabando con él los discos, Sabiendo Quién Era Yo y Duro a la Baila. Para el año 1994 llega un nuevo vocalista recién salido de Banda La Costeña, José Ángel Ledesma, mejor conocido como El Coyote, grabando los discos, Para Estar a Mano, Vida Prestada, Que se te olvidó y Me lo contaron ayer. Cerca de 1997 El Coyote abandona la agrupación dejando grabado un disco que apareció ese año antes mencionado, pues también emprendería una carrera como solista, y ahí se da la entrada de Luis Antonio López el Mimoso, aunque no logró permanecer mucho tiempo, pero en 1998 dio el gran paso al sustituir a Julio Preciado en El Recodo.
Previamente, el vocalista Jorge Medina había sido vocalista de la original banda El Limón desde octubre de 1996, pero tras el desacuerdo entre René y Don Salvador prefirió irse con Camacho. En 1996 Salvador Lizárraga sufre un derrame cerebral, dejando encargada la banda a René Camacho, quien debido al éxito obtenido por los temas ¿Qué voy a hacer para olvidarte y que se te olvido?, aprovecha para formar en 1997 una nueva agrupación con el mismo nombre, robando el concepto del mismo, haciéndose pasar por la arrolladora banda El Limón. Es aquí cuando, recuperado en 1997, regresa Salvador Lizárraga con toda su banda y la nombran desde ese momento la original banda El Limón de Salvador Lizárraga, dejando atrás su eslogan La Arrolladora que usaban desde 1992. La compañía discográfica reeditó todos sus discos hasta ese entonces, cambiando el La Arrolladora por la original. Su influencia se extiende más allá de los límites de la música. A lo largo de los años, Banda El Limón ha estado asociada con numerosos esfuerzos filantrópicos. Han utilizado su música y su alcance para crear conciencia sobre temas pertinentes y han expresado su papel como artistas socialmente responsables. El dinamismo y la energía electrizante que la original banda El Limón aporta a una presentación en vivo son legendarios. Su sonido lleno de metales, entrelazado con arreglos mágicos, la sinergia que combina su personalidad descomunal y su cautivadora presencia escénica, es un testimonio de su destreza como intérpretes. Banda El Limón, que no se duerme en los laureles, sigue en una búsqueda eterna para abrir nuevos caminos en su viaje de 6 décadas. Continúan cautivando al público de todo el mundo, forjando un poderoso dominio en el ámbito de la música regional y dando forma a su trayectoria para el futuro. Varios honores y reconocimientos han reconocido las importantes contribuciones culturales de la banda. Trabajadores y verdaderamente originales, los miembros de la original banda El Limón son portadores de la antorcha de la música banda, defienden su tradición y la introducen en la relevancia contemporánea. En 1998 ingresa Nico Flores, también ex vocalista de Banda La Costeña, manteniendo la esencia de la banda con 2 discos, En Mil Pedazos y Quiero Olvidarme de Ti, acompañado en estos por Chuy Lizárraga y Evaristo Lamarque en las voces. Su profundo impacto en la música regional mexicana es innegable, pero aún más fascinante es su alcance global y el entusiasmo inquebrantable con el que se aprecia su música. Cada escenario global que adornan ilumina el encanto distintivo y el valor intrínseco de la música banda para audiencias diversas. Hoy, mientras sintonizamos las melodías de Banda El Limón, no solo escuchamos melodías, sino testimonios de amor, pérdida, alegría y las pruebas de la vida, un viaje sonoro que refleja la rica historia de la banda y el alma de un género amado, siempre y para siempre, original. Como ocurre con cualquier historia, la historia de Banda El Limón está marcada por reflujos y corrientes, subidas y bajadas, pruebas y triunfos. Debajo del barniz de fama y excelencia musical se esconde una determinación valiente y una pasión inquebrantable por su oficio, un testimonio del espíritu indomable de esta banda, original. Las páginas del libro de 6 décadas de Banda El Limón resuenan con los máximos de aclamación y los mínimos de adversidad. Sin embargo, a lo largo de su viaje, una cosa se ha mantenido constante, su promesa tácita a sus fans de continuar dando una serenata al mundo con sus exuberantes y conmovedoras melodías. En el año 2001 llega la renovación de la agrupación, ingresando varios integrantes de la familia Lizárraga y contando con las voces de Toño Lizárraga y Alejandro Ojeda, quien en 2003 también se iría a Banda El Recodo. De esta etapa son los discos, Eternamente Original o Soledad, Coincidencia, Para ti y nuestras favoritas de Marco Antonio Solís. En la extensa crónica que es la historia de la música mexicana, Banda El Limón es un capítulo convincente. Las páginas están llenas de ricas anécdotas de determinación, coraje y disciplina eterna, montaje de tonos musicales vívidos que continúan narrando la historia de la banda en cada temporada cambiante. Como unos pocos instrumentos de metal armoniosamente orquestados de un grupo rural de aldeas en México pueden trascender barreras y tocar corazones a nivel mundial, es la magia que teje Banda El Limón. La historia de lucha, sueños, dedicación y la fenomenal oferta musical de la original Banda El Limón es tan fascinante como inspiradora. En conclusión, la original Banda El Limón puede verse no solo como un conjunto musical sino como un gigante cultural.
Vinculados a la identidad del pueblo mexicano, influyendo en generaciones de músicos y tocando innumerables vidas con su música, siguen siendo una fuerza influyente, que encarna la esencia de la cultura sinaloense a través de sus melodías. A lo largo de décadas de su existencia, Banda El Limón ha construido un legado formidable fortificado con hitos grabados en resiliencia, unidad y creatividad ilimitada. No sorprende, entonces, que mientras se preparan para el futuro, el mundo espere con impaciencia lo que la potencia musical, original, tiene reservado. La banda no solo se ha contentado con dejar su huella imborrable en el mundo de la música. Sus contribuciones culturales se extienden mucho más allá y alimentan una esencia de orgullo nacional en los corazones de sus oyentes. En 2004, tras la salida de Alex Ojeda, lo reemplaza Israel Valdés y se realiza un homenaje en el Salón Bacanora de Mazatlán a la trayectoria de Salvador Lizárraga y 40 aniversario de Banda El Limón, donde se grabaron 2 discos en vivo y un DVD. La dupla de voces, Toño Lizárraga e Israel Valdés, duró hasta el año 2010, logrando de esta etapa éxitos como Abeja Reina, La Peor Es Nada, Llegó Su Padre, Ángel de la Noche, Me Está Pegando Fuerte, Vete, Aléjate y Déjame, Se Me Hizo Vicio, Derecho de Antigüedad, La Cama Destendida, Que Me Digan Loco, entre otros. El 14 de junio de 2010 lanzan el álbum El Primer Lugar. El primer sencillo del álbum fue Di Que Regresarás, el cual logra ocupar el primer puesto en ventas en descarga digital. El segundo sencillo del álbum, titulado El Mejor Perfume, compuesto por Luis Carlos Monroy y Adrián Pieragostino, logró ocupar el primer puesto en el chart mexicano. El tercer sencillo del álbum se titula El Primer Lugar, al igual que el álbum. El álbum fue considerado por los expertos del género regional mexicano como el mejor. Ese mismo año participan en el disco tributo a Caifanes con la canción No Dejes Que. El 21 de noviembre de 2011 lanzan el sencillo Santa Claus Llegó a la Ciudad, junto al grupo Cañaveral de Humberto Pavón. El 30 de octubre de 2012 lanzan el álbum recopilatorio Mi Colección, la original Banda El Limón de Salvador Lizárraga. El 29 de enero de 2013 lanzan otro álbum recopilatorio, titulado Romances, la original Banda El Limón de Salvador Lizárraga. El 5 de febrero de 2013 lanzan el álbum titulado La Original y sus boleros de amor. En este tiempo se integra a la banda Lorenzo Méndez, quien tiempo después abandonó la banda para seguir como solista. En el 2015 Salvador Lizárraga se retira de los escenarios. Con un fascinante linaje de 6 décadas, la original Banda El Limón simboliza la encarnación de vibrantes tradiciones mexicanas a través de la música. Siguen siendo orgullosos portadores de la antorcha de una identidad cultural única, grabando un impacto duradero en el panorama cultural de México y globalizando la música de banda sinaloense. La música de la original Banda El Limón es como una hoja de ruta de su viaje. Sus diferentes notas y el trasfondo de resiliencia nos guían a través de su discografía, ayudándonos a comprender la evolución de su música y los momentos emblemáticos que los moldearon hasta convertirlos en la fuerza musical, original, que son hoy. Una narrativa intrigante tejida a partir de la materia prima de la ambición, el trabajo duro y la pasión pura, la original Banda El Limón ha llegado a representar algo más que música. Son símbolos de tenacidad, el poder del arte para unir a las personas y el papel crucial que desempeñan los músicos en la configuración de las identidades culturales. Salvador Lizárraga, fundador de la original Banda El Limón, fallece el 29 de marzo de 2021 a los 88 años de edad. La historia de Banda El Limón está llena de coyunturas de evolución y revolución. Se han aferrado a la tradición mientras abrazan el progreso, estableciéndose como los precursores de su género, de la música regional mexicana, dejando una huella imborrable en los corazones y el oído del mundo de la música. Hay una hermosa simetría en la forma en que la historia de Banda El Limón refleja su música. Así como sus melodías son una mezcla de alegría, tristeza, celebración y reflexión, también lo es su historia, es un mosaico de triunfos, desafíos, nostalgia y, sobre todo, un amor profundamente arraigado por la música. Si uno resumiera la esencia de la original Banda El Limón en una línea, sería que hubieran tocado su música con el corazón. Es evidente en cada nota, en cada letra, pintando un relato vívido y armónico de su pasado, que se repite en cada interpretación, siempre sincera.
Si te gustó este video, suscríbete y comparte para ayudar a crecer el canal. Nos vemos en el próximo video.